Kansina yachakuqkuna imanalla kashankichik, tukuyniykichispaq hatun napaykuy kachun. Hola, bienvenidos a una nueva lección. Lección número 5. En esta lección aprenderemos a presentarnos a las demás personas mencionando nuestro nombre, apellido, procedencia y edad. Pero antes de empezar esta lección, como siempre, te invito a que te suscribas a este canal, que nos regales un like y puedas compartir con todas aquellas personas que están interesados en aprender esta lengua que es quechua. Sin más que decir, empecemos con esta lección. ¿Cómo decir mi nombre es? Voy a poner el ejemplo mío y vamos a decir mi nombre es Teófilo. Ahora, en quechua, ¿cómo decimos esto? Decimos de la siguiente forma. Ñoqaypataqa Teófilo suti. Ñoqaypataqa Teófilo suti. Pero no es la única forma para decir mi nombre es, sino que hay varias formas y lo vamos a mencionar. También podemos decir de la siguiente forma. Ñoqaypa Teófilo suti. Ñoqaypa Teófilo suti. Otra forma. Ñoqaqpata Teófilo suti. Ñoqaqpata Teófilo suti. Otra forma. Ñoqaqpa Teófilo suti. Ñoqaqpa Teófilo suti. Ñoqaq Teófilo suti. Ñoqaq Teófilo suti. Y por último podemos utilizar Ñoqaqta Teófilo suti. Ñoqaqta Teófilo suti. Los apellidos en quechua. Para decir el apellido paterno en quechua vamos a decir de la siguiente forma. Tataymantaqa mayta kani. Nuevamente. Tataymantaqa mayta kani. De esta manera decimos mi apellido paterno es. Para decir mi apellido materno es, decimos de la siguiente manera. Mamaymantaqa Sandoval kani. Mamaymantaqa Sandoval kani. Por ejemplo, imataq sutiyki. Ñoqaypataqa Teófilo suti. Imataq tataykimanta kanki. Tataymantaqa mayta kani. Imataq mamaykimanta kanki. Mamaymantaqa Sandoval kani. Ahora pasemos a decir la procedencia. Ahora, para indicar nuestra procedencia, vamos a utilizar el nombre del lugar que nosotros procedemos, ya sea un departamento, ya sea un país, una provincia, cualquier lugar. Juntamente a este lugar tiene que estar añadido el sufijo manta, como por ejemplo, decimos Sucremanta, La Paz Manta, Oruro Manta, Bolivia Manta, Chile Manta, Perú Manta y etc. Entonces, si alguien me preguntara, Maymantataq kanki, ¿de dónde eres? Entonces yo diré, Ñoqaqa Sucre Manta kani. Ñoqaqa Sucre Manta kani. También se puede responder de la siguiente manera. Ñoqaqa Sucre llaqtamanta kani. Ñoqaqa Sucre llaqtamanta kani. Pongamos otros ejemplos. Ñoqaqa Cochabamba Manta kani. Ñoqaqa Cochabamba llaqtamanta kani. Ñoqaqa Bolivia Manta kani. Pasemos a la edad. ¿Cómo decimos nuestra edad en quechua? La pregunta que vamos a utilizar es ¿Mayqa watayuqtaq kanki? ¿Mayqa watayuqtaq kanki? Y la respuesta será de la siguiente forma. Ñoqaqa 15 chunka pishqa watayuq kani. Ñoqaqa 15 chunka pishqa watayuq kani. Para mencionar su edad, lo primero que necesitan es aprender los números o simplemente aprenderse la edad que tú tienes. Para esto te dejo un video por acá donde enseño los números del 1 al 1000. Y por último, también podemos decir de la siguiente manera, simplemente omitiendo lo que es watayuq y decimos Ñoqaqa 15 chunka pishqayuq kani. Puedes decir de esta manera o también Ñoqaqa 15 chunka pishqa watayuq kani. Hasta aquí nuestra lección, espero que te haya servido de mucho. Si es así, no olvides suscribirte a este canal, regalarnos un like y compartir con las demás personas. Askamaya kachun y achakujuna.